Seguimos con el tema de consciencia y atención. Repasamos esta analogía que nos ha ido muy bien, según la cual nosotros somos el observador, la consciencia que observa, y la atención nos pone la información en la pizarra para que seamos conscientes, para que lo observemos. Y ahora la cuestión de hoy es ¿qué dirige la atención? ¿Qué parte de nosotros dirige la atención? ¿Cómo está funcionando? Y hay dos posibilidades básicas. Con que diferenciemos las dos posibilidades que vamos a describir hoy, ya hemos avanzado muchísimo y ya vamos a notar lo útil que es en nuestra vida tener clara esta diferencia, ¿eh? Luego veremos que experimentamos ambas, pero lo importante es reconocerlo y tener libertad un poquito para elegir cómo usamos nuestra atención. Entonces, primera opción es el modo pensar. Entonces, en este caso, la atención principalmente lleva pensamientos a esta pizarra. Y es lo que el otro día ya llamábamos consciencia mental. Cuando estamos identificados con los pensamientos, con esta consciencia mental, predomina en nosotros el ego. Digamos que tenemos como una consciencia imbuida en la actividad mental. Es como que se crea una consciencia particular, que ya veremos la diferencia con la otra, que es la que se involucra con los pensamientos, la que crea la actividad mental, la que vive en este juego de pensamientos y emociones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando predomina modo pensar, la atención trabaja para el modo pensar, básicamente trae pensamientos a la pizarra y lo experimentamos como una consciencia mental. Y en ese caso vivimos desde el ego. Se le puede dar otros nombres, pero vamos a usar la terminología ego, que suele ser la más frecuente. Segunda opción, consciencia de ser. La segunda posibilidad que tenemos es consciencia de ser, que es cuando predomina el modo observar. Y en este caso, lo más interesante es que notamos que la atención lleva a la pizarra la información que solicitamos voluntariamente. Es una sensación de darnos más cuenta de qué es la atención y cómo la utilizamos. Y esto ocurre cuando estamos con una proporción de consciencia de ser. Hay una parte de modo observar encendido. Y esto no quiere decir que en ese momento no podamos realizar una actividad cognitiva. También es posible. La cuestión es que no perdemos la característica de observación y control de la atención, con lo cual nos es mucho más fácil también realizar una actividad cognitiva desde el modo observar, porque nos da una imparcialidad, una objetividad y un pedir a la carta qué tipo de información necesitamos en ese momento para esa actividad cognitiva. ¿De acuerdo? Entonces, modo observar, atención a nuestras órdenes, es cuando usamos libremente la atención, y podemos pedir tanto información sensorial como cognitiva. Esta consciencia, vamos a ponerle un nombre para entendernos, le vamos a llamar consciencia de ser. Cuando estamos en esta consciencia, nos sentimos más a nosotros mismos. Y la manera de acercarnos a los pensamientos es diferente que desde la consciencia mental. Entonces, ese tipo de diferencias es lo que cada uno pues, precisa ir investigando para distinguir. Y he hecho aquí un cuadro básico. Con estos 4 puntos, ya cada uno de nosotros tenemos suficientes, yo creo, datos para darnos cuenta de estos dos aspectos. Consciencia de ser. En este caso, predomina el modo observar y notamos esta sensación de sentirnos el observador, que es nuestra esencia, lo que verdaderamente somos. Mientras que la consciencia mental, lo que predomina es el ego. Y en realidad eso es una parte de nosotros que es nuestro asistente,
es nuestra ayuda, nuestras herramientas para vivir. ¿Mm? Y de manera simpática hacíamos la analogía de que cuando estamos en la consciencia de ser, somos el jefe, mientras que cuando estamos en la consciencia mental, estamos identificados con el secretario. Entonces, cuando anulamos al jefe, predomina el secretario. Y el secretario básicamente hace funciones cognitivas. Le da vueltas a las cosas, hace quehaceres de la vida mental, digamos. Entonces, nuestra vida desde el secretario es muy reducida y sin la ayuda del jefe suele ser bastante problemática. Porque decimos el secretario, pero también hay otros personajes. Está el mayordomo, que hablábamos de él, o el juez. Entonces, cuando perdemos de vista nuestro ser, nuestra consciencia de ser, y estamos solo a nivel de consciencia mental, es cuando sufrimos, porque estamos identificados con lo que nos dice nuestro secretario, nuestro mayordomo, nuestro juez interior. Que desde el ser no nos identificamos con esto. Puede que estén hablando, puede que el secretario esté hablando, pero distinguimos entre el secretario y nuestro ser. Y eso lo cambia todo. Entonces, a nivel fisiológico, cuando estamos en la consciencia de ser, en el modo observar, nos sentimos sobre todo centrados. Atención centrada en el área límbica. Que cuando estamos más en el ego, en la consciencia mental, estamos más en la frente, en la corteza frontal. Y otro punto nuevo de hoy, que es la diferencia entre innato y adquirido. Cuando nacemos, ya tenemos la consciencia de ser, ya tenemos la observación, ya existimos, ya somos nosotros. Es algo innato. Sin embargo, el aspecto de consciencia mental se va creando a medida que vamos creando las conexiones neuronales en nuestra corteza cerebral. La formación del secretario es adquirida. Depende de los programas que vamos creando. Entonces, este punto es muy interesante, porque cuando vamos a la consciencia de ser, es cuando disfrutamos de la mejor versión de nosotros mismos. Porque es con la que hemos nacido, es con nuestra esencia, con nuestras cualidades, que no son aprendidas. La alegría, la sabiduría, la capacidad de amar, la capacidad de perdonar. Todo eso es innato, ya está. Y en realidad en nuestra vida lo que vamos adquiriendo son programas culturales, educacionales o condicionamientos o habilidades, que esas son las de nuestro secretario, nuestro mayordomo. Entonces, en función de esas herramientas, según cómo las hemos ido programando, somos de una manera u otra. Pero en realidad programar perfecto eso es que no existe. Porque, por ejemplo, si nos sale un secretario perfeccionista, nunca va a alcanzar la perfección. Y si nos sale un secretario que quiere ser un juez que dictamine perfectamente, nunca llegamos a eso. Desde la consciencia mental es como una proyección hacia algo a la que nunca llegamos. En cambio, desde el ser, desde la consciencia de ser, es innato. Lo encontramos, ya está. Por eso que los que me conocéis hace más tiempo, en el libro En la mente o en el ser, básicamente era lo que describía. En base a una experiencia que tuve una suerte de tener hace unos 10 años, que de manera así de repente, de un día para otro, experimenté la consciencia de ser con mucha intensidad. Entonces, desde esa consciencia de ser, cuando me aparecía el secretario, el mayordomo, es que era divertidísimo. Y entonces como que empecé a conocerles, a darme cuenta cómo eran y desde el aspecto cómico. O sea, la vida desde la consciencia de ser es una comedia. Aparece el ego y es que es en tono comedia. Entonces, vamos a seguir. Consciencia mental, predominio de toda esta actividad de la corteza cerebral cognitiva. Consciencia de ser, nos ubicamos en el área límbica y desde aquí elegimos información a la carta. Información a la carta. Podemos pedir la información cognitiva que hemos visto antes, pero también podemos pedir una información sensorial
que nos suba muy bien toda la información por el sistema reticular activador ascendente, que nos llegue muy bien la información visual, todas estas cosas. Y también a la carta también pedimos datos almacenados en la memoria, que es el hipocampo, esta zona que está aquí señalada en rojo, o bien, desde el modo observar, atendemos a los procesos cognitivos que necesitamos llevar a cabo. Y la sensación es de sentirnos a nosotros mismos, nuestra conciencia de ser. Somos el jefe de nuestra atención. Decimos a nuestra atención exactamente qué queremos que traiga a nuestra pantalla. Mientras que desde la conciencia mental es que somos esclavos. En la pizarra aparece lo que quiere. Y si viene un pensamiento y vuelve y vuelve y vuelve, nos parece que es que no podemos evitarlo. Entonces este es otro truco. ¿Nos sentimos el jefe o somos el secretario? Entonces, es cómoda la postura de jefe cuando la tienes ya de manera natural, espontánea, porque te das cuenta la gran suerte que tenemos, cómo funcionamos, estas herramientas que tenemos a nuestra disposición y esta facilidad para vivir. Y elegimos a la carta sensorial o cognitivo. También hacíamos el ejemplo de la sensación de estar en un sillón, en el sillón de escuchar y observar, sin alterarnos. Cuando hay una alteración emocional, un movimiento de nuestro cuerpo, es que nos hemos ido a la conciencia mental. Nos estamos identificando con el personaje, con el secretario y nos está alterando. En cambio, si guardamos nuestra atención centrada, nuestro modo de observar, escuchamos, observamos, sentimos. También hay emociones, pero de alguna manera no hay terremotos, no hay reacciones. Entonces, esto sería recuperar nuestra propiedad de nosotros mismos y darnos cuenta de que el secretario y el mayordomo están ahí para ayudarnos, no para fastidiarnos, juzgándonos y agobiándonos, sino que son nuestros ayudantes y desde el jefe los formamos y les pedimos lo que queremos de ellos. Entonces, la conciencia de ser, cuando realmente estamos en la conciencia de ser, no estamos dominados ni por el secretario ni por el mayordomo. Dicen que digan, pero no nos identificamos. Y finalmente, otro aspecto de percibir cuando meditamos o en la vida misma. Cuando estamos meditando y estamos centrados en el área límbica, la sensación de pizarra es muy amplia. Puede ser hacia adelante, pero es como una sensación de pizarra amplia, incluso exterior. Nos sentimos que se despliega nuestra conciencia, nuestra pizarra espacial todo alrededor. Y por otra parte está la pizarrita de aquí, que es donde tenemos a nuestro ayudante. Aquí está sentadito nuestro ayudante con la pizarrita cognitiva. Entonces, la cuestión igual es distinguir si estamos aquí en nuestro sillón, cómodamente sentados, o si nos vamos a la pizarrita de delante. Cuando estamos en el sillón, dentro de esta amplia sensación de pizarra, pues nos damos cuenta de que esto forma parte de ella, pero forma una parte de ella, no es el todo, que desde el secretario es que nos parece que es el todo. Entonces, cuando comenzamos a tener esta conciencia más amplia, más global, que da objetividad e imparcialidad, fenomenal. Estamos yendo a nuestro ser. Así que atentos cuando nos reunimos con el secretario, atentos quién manda, quién organiza. Y funciona cuando te hablas a ti mismo, ¿no? Te puedes dar cuenta que a veces te puedes hablar desde tu ser. Y desde tu ser, pues indicas a tu secretario lo que tiene que hacer. Así que vamos a meditar buscando el área límbica, el sillón del jefe.